Si te duele, hay heridas. El dolor es un componente esencial de nuestra vida y es necesario en nuestro proceso de crecimiento. Es un bien, pero hay que descubrirlo y aprovecharlo. Te saludamos desde estos micrófonos. Arturo Y Valderas. Gema Torres de Valderas, te damos la más cordial bienvenida. Pues es un parámetro muy, muy cercano a nosotros para saber qué heridas tenemos que trabajar, porque con heridas no se puede vivir en nuestras vidas. Así es. Si te duele algo, atrás hay una herida. Sí, y sobre todo si cada vez que sucede algo y se repite y te vuelve a doler, ahorita vamos a explicar qué es ese dolor, hay una herida ahí. Y estamos hablando del dolor emocional, del dolor interior. Por la analogía, pues tendríamos el dolor físico. Claro. Pero la herida interior está definida por nuestros sentimientos, nuestras emociones dolorosas. Fíjate, yo tenía así como dudas de cómo te das cuenta si ya perdonaste o cuando algo te duele mucho. Decían, bueno, cuando te critican y te quedas en paz o incluso te quedas feliz, es señal de que esa herida ya se curó. O sea que si te duelen mucho las críticas, si te duele mucho que te señalen detalles que tú haces, si no soportas que alguien te haga alguna observación, ojo, atrás hay una herida. Así es. Y cuando decimos te duele, estamos hablando de las emociones o sentimientos desagradables. Porque el dolor es desagradable. Si se te entierra una espina, ¿a cuántos de nosotros no se nos ha enterrado una espinita o una astilla? Por cierto, y nos duele, nos molesta, intentamos sacarla. A un momento determinado, esa molestia física es a la que denominamos dolor. Es desagradable, no nos gusta, nos molesta, impide que funcionemos bien, no podemos tomar las cosas, etc. Entonces, intentamos sacar o la espinita o la astillita y de repente decimos, ya creo que la saqué. Me alivié. Ya. Y entonces empezamos a trabajar normalmente y a un determinado movimiento, otra vez el dolor. Y eso nos indica que aunque nos hayamos aliviado temporalmente, ahí está todavía la causa del malestar, del dolor. Ahí está la espina, ahí está la astilla. Y entonces, si queremos que deje de molestar, hay que sacarla. El dolor emocional es igual. Y fíjate, es una paradoja porque los dolores físicos de inmediato vas a quien te alivia, a quien te cura, al hospital o lo que quieras. Pero los dolores emocionales podemos cargar con ellos años y no nos damos cuenta hasta cuando estamos bajo diferentes tipos de presión que hagan de cuenta como el jugo de naranja, nos exprimen y brinca aquello. Y si está podrido, pues brinca lo podrido. Si está amargo, brinca lo amargo. Y hay áreas donde el cuerpo se manifiesta y manda señales y por eso te digo, si algo te duele, es señal de que hay heridas. Me acuerdo estuve leyendo un libro sobre el masaje corporal, muscular, ¿no? Y el autor decía, vete dando masaje en las piernas y te das con fuerza y donde duele, ahí hay acumulación, ahí hay toxinas, ahí hay heridas que estás cargando y no te das cuenta. Exacto, y por eso poníamos la analogía del dolor físico, porque en la parte en donde está el daño, ahí existe el dolor. Por eso el dolor es tan importante que exista y aunque en la cultura que vivimos intentamos quitar el dolor a toda costa, el dolor nos genera un enorme beneficio porque es la señal de alerta, es el signo que nos dice que ahí tenemos un asunto, un tema por trabajar y resolver de fondo. Porque si no, si lo dejamos que crezca, se va a convertir en un problema mayúsculo. Sí, puede ser un dolor tolerable o un dolor insoportable. Así es que te invitamos a todos los que están en este momento viendo esta transmisión y lo van a seguir viendo después, que pongan por escrito o tomen conciencia de qué es lo que te duele. ¿A ti qué te duele? ¿Te duele más por una línea de la imagen o te duele más por los comentarios de lo que tú haces? ¿Qué es lo que te duele? Si tú te pones una imagen tuya ahí en un cuaderno y ve poniendo las cosas que más te duelen, porque son la voz de tu interior que te está diciendo dónde hay que trabajar. Sí, y lo vamos a especificar más porque alguien puede decir, no, a mí no me duele nada.
Yo estoy perfecto. Y está bien, hay personas que son muy funcionales. Pero cuando hablamos de dolor, haciendo la analogía del dolor físico, decíamos que el dolor es una experiencia desagradable. Y el aviso tiene que ser desagradable para que le pongamos atención, para que hagamos algo. Es decir, es a mayor intensidad del malestar, diríamos, el cuerpo, en el caso, por ejemplo, de un malestar físico, es como la intensidad de la voz del cuerpo o de las emociones que nos empiezan a avisar. Primero es muy bajita esa voz, a lo mejor una pequeña indisposición, etcétera. Si no le hacemos caso y el problema sigue, a lo mejor crece un poco más. Si no resolvemos de fondo, crece un poco más, hasta que el malestar es muy grande. Es decir, nuestro interior o nuestro cuerpo empieza a gritar para que le hagamos caso, para que hagamos algo. Vamos a ver un poquito más adelante cómo hay maneras. Es más, lo decimos de inmediato. Muchas veces cuando nosotros tenemos dolor, voy a poner un ejemplo. Si yo a un momento determinado siento un dolor de estómago, puedo decir, puede ser algo que me comí, lo dejo pasar por alto, pasa el tiempo y probablemente se me olvida porque se va el dolor. Pero si después vuelve otra vez el dolor y vuelve el dolor, podemos tomar una medida temporal para aliviar ese dolor, que sería el analgésico. Si tengo un problema de acidez, me tomo un antiácido. Y claro, el antiácido alivia el dolor, es decir, apaga la voz. Es como si mi interior está gritando y yo digo, ay, qué enfadoso este grito, le voy a desconectar la bocina y le quito los cables a la bocina. Es decir, ahí podrá el cuerpo estar gritándome, pero yo no lo oigo. Es decir, me alivié, pero el mal sigue. Y entonces, si yo persistiera en esto, simplemente en aliviar, sin sanar, al rato tengo una úlcera, al rato tengo un problema mayor, al rato tengo una hemorragia. Entonces, y ese sí, es un gritotote. Entonces, claro que puedo ir a una cirugía, a lo mejor sí me alivia muchísimo, etcétera. Pero si sigo haciendo lo mismo sin identificar la causa original de ese dolor, entonces, pues, el resto es historia. ¿Cuál es el dolor? Cuando hablamos de dolor emocional, ¿a qué nos referimos? Al miedo, a la ira, fundamentalmente. Entonces, ¿te molesta que te corrijan? ¿Siempre te molesta que te corrijan? ¿Te molesta que te señalen errores? ¿Te molesta que te critiquen? ¿Te molesta equivocarte? ¿Te molesta que los demás no hagan exactamente lo que tú quieres? ¿Te da coraje que no puedas rebasar una situación? ¿Te molesta obedecer? Fíjate, Arturo, ahorita que dijiste que los demás no hagan lo que tú quieres, yo recuerdo ya en nuestra vida de familia, imagínense, cada uno veníamos de diferentes familias con un cargamento de cosas, de dolores, de dolores ocultos y guardados. Y a la hora de empezar a caminar nuestra vida junto con 8 hijos, resulta que cuando llegan a la adolescencia, pues, ¿cuál te obedezco, verdad? Sí. Y si yo me acuerdo que decías tú en alguna ocasión que querías que siempre te obedecieran y que fueras el número 1. Sí. Y entonces, pues, ¿quién te desplazaba de ese número 1, no? Sí, yo tenía una herida original que solamente apareció cuando mis hijos eran adolescentes. Yo tenía, y como lo he comentado antes, como tenía mucho miedo y mucha ira, me volví muy controlador, pero como desde chico tuve que competir mucho en mi ambiente familiar, yo tenía de niño que estar en primer lugar, por ejemplo, en la escuela. Entonces, antes había calificaciones cada mes o cada semana, se sacaban los promedios del grupo y te asignaban el lugar. Usted sacó el primer lugar, usted el quinto, usted el último. Y te ponían ahí en la lista. Y te ventaneaban, sí, te ponían ahí todos los lugares, ¿no? Que cada uno de los miembros del grupo en el salón habíamos obtenido. Y yo recuerdo que y aquí lo que quiero señalar es que con la mejor intención de nuestros padres o de quienes nos cuidaron, nosotros recibimos heridas emocionales. No es porque hayan querido lastimarnos. Yo recuerdo que en este afán de ayudarnos, mi papá
cuando llegábamos con las calificaciones, mis hermanos y yo, comparaba o veía los lugares, las calificaciones de las diversas materias y el lugar que habíamos obtenido. Y entonces decía, fulano de tal, tú sacaste tal lugar, tú sacaste el otro. No en son de burla, ni mucho menos. Yo creo que él pensaba que estaba impulsando una sana competencia entre nosotros para que pudiéramos mejorar. Pero a mí, ese es mi asunto, a mí me molestaba muchísimo que alguno de mis hermanos sacara un mejor lugar que yo. No importa cuál fuera, porque la competencia era de 1 a 1. Claro. Entonces, si yo sacaba el 4º lugar, pero mi hermano el 6º, yo me sentía muy bien. Okay. Porque había estado mejor, en primero. En relación a mi hermano, era el primero y mi hermano era el último. Curiosamente, aunque había muchos alumnos, la competencia era entre 2. Entonces, nada más había 2 lugares, el primero y el último. Entonces, si yo sacaba el 2º lugar y mi hermano sacaba el primero, terrible. No importa si había 35 alumnos y yo sacaba el 2º, que sería muy bueno. Excelente, sí, claro. Me sentía terrible si mi hermano hubiera sacado el primero. Entonces, aprendí esa necesidad de ganar. Y eso fue de ganar en el juego, de ganar en una discusión, de ganar académicamente, etcétera. Imagínense ya en la vida cotidiana de pareja, de papás, no, pues. Pero era la necesidad de estar en primer lugar. Claro. Y de eso me di cuenta exactamente cuando comentabas el tema. Cuando mis hijos llegaron a ser adolescentes, ellos empezaron a tener sus propias agendas. Porque además de que los adolescentes suelen ser más rebeldes, ¿no? A las órdenes o al control, también empiezan a tener ya una agenda propia. Claro. En la escuela se reúnen con amigos o van a visitar una empresa o tienen sus trabajos, sus tareas, sí, ¿no? exacto. Sus compromisos. Entonces yo recuerdo que en alguna ocasión íbamos a comer y en ese entonces tomaba refrescos. Ya no. Pero tomaba refrescos y le dije a uno de mis hijos, oye, no, íbamos a comer, ¿no vas a la tienda a comprar un refresco, por favor? Me dijo, ay papá, no, ¿sabes qué? Ya me urge terminar de comer porque apenas alcanzo a llegar a la escuela. Y yo recuerdo que me sentí muy mal, pero como yo ya estaba en este tema del desarrollo y crecimiento personal, entendí y en mi interior entré en un conflicto. Por una parte, mi herida emocional, mi malestar, era que me dejara en el último lugar. Que no te obedeciera. Que no me obedeciera, que él pusiera en primer lugar su escuela. Pero por otro lado, yo entendía perfectamente bien que ya tenía que atender su escuela y que era lo más importante y que el refresco era secundario. Entonces, lo primero que sentí fue un malestar muy fuerte, ese es el dolor. Y el malestar era coraje. Era coraje por no estar en el primer lugar. Claro que no le dije nada, pero yo entré en ese conflicto interno y después estuve revisando y revisando y revisando y llegué a la conclusión de que lo que me había pasado era precisamente lo que acabo de comentar, que yo necesitaba en esa competencia infantil tener el primer lugar, porque me resultaba muy incómodo estar en el último. Y entonces decidí aprender a colocarme en el último lugar. Eso fue una decisión personal. Dije, a ver, nunca aprendí a perder, nunca aprendí a estar equivocado, nunca aprendí a estar en el último lugar. Y es necesario que lo haga, porque si no, yo me voy a sentir muy mal, voy a generar muchos conflictos injustos a mi alrededor y todos vamos a ser infelices. No vale la pena. Y me puse a trabajar hasta que conseguí eso. Fíjate, ahí va una vía de solución. Esto que estás comentando ahorita me recordé. ¿Qué te duele? Hubo una época de la familia cuando eran chicos los muchachos todavía, que lo que nos dolía era salir de vacaciones, imagínense. Sí. Era salir de vacaciones porque el salir de vacaciones nos metía como en un embudo y ahí brincaban todos los conflictos. Íbamos, pues, por ejemplo, con la familia Saltillo, 8 horas, 9 horas de viaje, todos los 5 metidos ahí en el carro, brincaban 1000 cosas. Total, al regreso a la vacación, los muchachos decían, ay, otra vacación, y ya todos enojados.
Y como que no les quedaba, o sea, dolía el viaje porque había heridas, no había aprendizajes y a la hora de la hora brincaban. Después ha habido todo un aprendizaje y lo disfrutamos, ¿no? Pero hubo un momento en que decías, otra salida, yo no quiero ir. Sí, por eso cuando las heridas no se sanan, el resultado es el sufrimiento, idéntico que en una herida física. Sí. Y poníamos el ejemplo de la ira, pero también es el miedo. Te da miedo obedecer, te da miedo quedar solo, te da miedo el abandono, te da miedo decidir, te da miedo enfrentarte, te da miedo hablar. Ahí están las heridas. Sí. Y entonces es fundamental, poníamos un par de ejemplos, pero hay muchísimos, y tú seguramente tienes muchos en tu propia experiencia, de cómo este malestar brinca ante determinadas situaciones. Es como el toque en el dedo donde está la astilla o la espinita. Lo tocas y brincas. Y te brinca el miedo, te brinca el susto, te asustas, te da coraje, te molestas. A veces la molestia es tan constante que se convierte en un modo de ser. Este es muy corajudo, siempre está de malas, nada le parece, o este es súper obediente, hace todo lo que le dicen, nunca se opone, es más, simplemente todo el tiempo está viendo por los demás, no tanto porque sea muy generoso, sino porque le da mucho miedo que los demás se le enojen o lo critiquen o lo descalifiquen o se enfrenten. Entonces, es el malestar, la falta de paz interior, el gran signo de si tienes un estado interno de salud o no. Y por eso es tan importante detectar que si te duele, tienes una herida. Y hay que trabajar. ¿Y qué caminos podemos seguir? O sea, de hecho, pues nadie puede estar con el dolor permanente. El que sufre hace sufrir y necesita aliviar de alguna manera el dolor. ¿Qué hacemos cuando hay dolor? Dolor emocional estamos hablando. Bueno, sí. Podemos hacer la comparación con el dolor físico, pero ¿qué hacemos cuando hay dolor? Cuando empieza a gritar nuestro interior, cuando las emociones atoradas empiezan a brincar dentro. Sí, ya cuando el malestar es muy grande, es como poníamos el ejemplo del dolor físico. Si me da acidez, pues me tomo un antiácido y se va el síntoma de malestar. Igual acá tenemos muchísimos recursos para eliminar ese estado de dolor temporalmente y aliviarnos del dolor emocional, del miedo, de la ira, etcétera. Entonces, podría decir, hay alivios que se alivian y hay alivios que te van esclavizando y esclavizando hasta que el dolor va a gritar de tal manera que ya te ahogas y te mueres. Sí, hay alivios temporales que serían analgésicos, pero emocionalmente. De síntomas y curativos. Emocionalmente, nosotros buscaríamos, inconsciente o conscientemente, vivir experiencias de placer para disminuir la experiencia de dolor. La causa, si no la trabajamos, no se corrige, seguirá generando dolor, pero temporalmente experimentaremos un alivio. Las más inmediatas de consumo son el alcohol, la comida, el cigarro, la droga, básicamente, de consumo. De consumo. De comportamiento, las compras, el juego, las apuestas, el trabajo, el control, el orden, básicamente. El perfeccionismo. El perfeccionismo. Es decir, hay comportamientos recurrentes, obsesivos, incontrolables, que ya no responden a la voluntad, porque la voluntad está dañada por la herida interior, que o sí las vamos a hacer si no tenemos la opción o no tomamos la decisión de curarnos. Entonces, también, al igual que en un alivio temporal físico, como poníamos el ejemplo, al rato viene una hemorragia, una úlcera o lo que fuera, emocionalmente igual. Es decir, el malestar va a seguir creciendo, se va a volver destructivo hacia la propia persona y se va a volver destructivo ante tus relaciones con los demás. Se va a ir deteriorando. Y por eso vemos casos de personas que después de 5, 10, 15, 20, 25 años de una relación, por ejemplo, matrimonial, pues terminan separándose. Y uno diría, bueno, ¿qué construyeron durante 25 años? Probablemente estuvieron aliviándose nada más, pero acumulando el malestar al punto de que, por ejemplo, ya se van los hijos del seno familiar porque crecen, se casan, se van a trabajar, salen de la casa paterna
y el marido y la mujer se quedan solos, uno frente a otro, y pues ya no saben qué hacer sino pelearse, como lo han hecho toda la vida, nada más que antes era mucho más lejano, menos intenso, pero ahora más. Entonces, es importantísimo sanar el interior, trabajar de fondo para que estas heridas se curen y no solamente se alivien temporalmente. Así es que cuando hay dolor, decía el padre Ignacio Larrañaga, es la mayor bendición que podemos tener. ¿Por qué? Porque estamos en contacto directo con nuestro interior que nos está hablando en vivo y a todo color con el teléfono rojo. Los momentos difíciles como los que estamos viviendo, pues son una gran oportunidad, porque tenemos que poder tener varios enfoques, o pensar que es una calamidad y estar renegando todo el día, o darnos la oportunidad de saber qué nos está brincando, qué nos está saliendo, con quién estamos teniendo más fricciones, cuál es lo que menos soporto de mi casa, de los que viven conmigo, de las situaciones, porque es la oportunidad de sanar esas heridas. Claro. Entonces, hay que trabajar en el fondo, en la causa, para eliminar de raíz esas heridas. Y con gusto te ofrecemos los recursos que nosotros tenemos. En primer lugar, la consulta, que tiene una modalidad sumamente cómoda e igualmente eficaz que la consulta presencial, que es la consulta online. Tú puedes ver toda la información de nuestro servicio de consulta online en nuestra página de internet www.curaciondelniñointerior.com, tal cual, curación del niño o del niñointerior.com, o en nuestra página de Facebook, Arturo y Gema MX, o incluso en el teléfono de WhatsApp 33 22 20 28 77. El Facebook es Arturo y Gema MX y el WhatsApp 33 22 20 28 77, aquí en Guadalajara, Jalisco, México. Pues un saludo a todas las personas que están ahorita aquí presentes en el Facebook Live. Está Angie BM, dice, hola, saludos, Lolita Camarena. Luz María Salazar, qué gusto saber de ti, Luz María. Lolita Camarena, saludos, Arturo y Gema, bendiciones. Ana Cecilia Torres, un saludo, Ana Cecilia. Angie dice, feliz día del psicólogo. Muchas gracias. Araceli Mejía Salazar también, Arnulfo Luna, Dinora Rodríguez, un saludo, Dinora. Olivia Flores dice, buen día, Arturo, me encanta escucharlos, que esté Dios con ustedes. Muchas gracias. Isabel Álvarez, un saludo, Isabel, dice, saludos, dice, qué bonita pareja. Muchas gracias. Gracias por todo lo que nos van compartiendo y la paz. Joaquín Sandoval, Miriam Sánchez, Bañales Cheche Bañales. Cheche Bañales, un saludo. Arnulfo Luna, felicidades a ustedes y a todos que se hace esta gran labor. Gracias, Arnulfo, qué gusto saludarte. María Sagrario, un saludo para ti hasta Tampico. Joaquín Sandoval, también muchos saludos para ti. N. Vences, un saludo, N. María del Sagrario dice, hola chicos, bellos, gracias, saludos y con mucho cariño, gracias. Saludos a Teresa Valdés, a Dora Luz Carrillo, a Violeta Guevara, saludos también. Desde Austin, Texas, Violeta, un saludo para ti, ¿cómo están por allá? Un abrazo muy cariñoso. Raquel Amezquita, Chuchita Jorge Zavala. Rafa Castro. Rafa Castro. Gracias por tu mensaje. Ana María Miranda Flores, Carmen Damián Hernández, Pati Morán y Miriam Sánchez. Un saludo para todos y para todos los que se van a ir agregando a esta transmisión. Bueno, ya para terminar, leí en este libro una frase que me llamó la atención y digo, bueno, pues nos ilustra para el tema que estamos viendo. Decía como conclusión, el libro se llama Más joven cada año. Y está muy interesante, dice, deberíamos vivir y jugar como nutrias hasta el fin de nuestros días y acurrucarnos los unos contra los otros como perritos recién nacidos. Si tenemos heridas, no nos vamos a poder acurrucar ni podemos vivir y jugar como las nutrias. Correcto, entonces... El que sufre hace sufrir, así es que daremos lo que traemos en el interior. Así es, entonces nuestro deseo es que todos puedan trabajar, sanar de fondo,
estamos a sus órdenes para ofrecerles los servicios que tenemos y que puedan verdaderamente jugar, disfrutar y acurrucarse con sus seres queridos. Así es, son nuestros mejores deseos. Les mandamos un saludo muy cariñoso para todos ustedes, un abrazo muy grande. Y desde estos micrófonos nos despedimos. Arturo Valderas y Gema Torres de Valderas. Que Dios los bendiga.